Hola, buenas tardes o buenos días, no sé cuándo terminó este video, chicos y chicas. Espero que estén bien en esta cuarentena. Me gustaría partir este video simplemente diciéndoles o sea, ojalá estén bien, pero si no están tan bien, decirles que es normal. Está súper bien en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos, estar algunos días más desmotivados y muchas ganas. A mí también me ha pasado, hay días que me cuesta levantarme, que me cuesta más trabajar. Yo extraño harto el colegio, estar con ustedes, verlos y interactuar. Eh, Así que eso, quería transmitirles cariño y decirles que ojalá estén bien, y si no lo están tanto, es muy normal, está dentro de lo que puede pasar. Habiendo dicho eso, me gustaría partir con la clase que es la número 5 de matemáticas para tercero medios, y que vamos a dejar ya de lado un rato todo lo que era probabilidad y estadística, que lo vimos durante todo el primer semestre y la cápsula recién pasada, para poder pasar a otro tema que tiene que ver con la función exponencial. Ya vamos a ver que es un tema también que puede ser súper contingente si lo vemos desde un punto de vista. Y para que tengamos bien claro lo que vamos a ver hoy día, está la siguiente agenda. Primero vamos a hablar sobre el objetivo de la clase. Después, brevemente vamos a recordar qué es una función y les voy a dar algunos ejemplos de funciones conocidas. Después vamos a pasar a la función exponencial, les voy a explicar. Después vamos a ver cuáles son aplicaciones de la función exponencial en la vida real, una muy contingente. Y después vamos a ver un par de ejemplos y los ejercicios propuestos, para terminar con las conclusiones. Entonces, vamos con lo primero, que sería el objetivo de esta clase, ¿sí? El objetivo es comprender y aplicar la fórmula de la función exponencial en fenómenos de la vida diaria. Entonces, ojalá que hoy día puedan entender esta fórmula, poder aplicarla y también ver que esta está muy relacionada con ciertos fenómenos que pasan diariamente o que pasan a nivel mundial, ¿sí? Entonces, lo primero que me gustaría partir es recordando es qué es una función, ¿sí? Bueno, una función es una relación entre dos variables o magnitudes, ¿sí? Matemáticamente se nota como y igual f de x. O sea, dice que es una función f que está en función de x. O sea, el y depende del x. Bueno, debido a esta relación existe una dependencia entre ellas. Entonces, la y depende de la x y viceversa también, ¿sí? ¿Y por qué existen las funciones en la matemática? Bueno, porque hay muchos fenómenos en la vida diaria, en la vida real, que tienen que ver con funciones, que se explican mediante funciones. Como por ejemplo, nosotros podemos saber que dependiendo la hora hace más calor o más frío, ¿no es cierto? Todos sabemos que en la noche está más helado y a mediodía hay más calor. Bueno, eso depende de la hora, ¿no es cierto? Entonces podemos encontrar una función que relaciona el tiempo con la temperatura, por ejemplo. Esa es la idea de la función, relaciona dos cosas que están relacionadas. En este caso, por ejemplo, el tiempo con la temperatura. Y existen para muchas otras cosas, ¿sí? Pero básicamente esa es la idea. La idea de las funciones es relacionar dos variables que están obviamente relacionadas, que tienen una dependencia, ¿sí? Y súper importante también recordar que las funciones se pueden representar en el plano cartesiano, ¿cierto? El plano cartesiano es este que vemos acá, donde tenemos en el eje horizontal las x o las abscisas y en el eje vertical las y y las ordenadas. Entonces, por ejemplo, acá está representada una función cuadrática como la que está expresada ahí arriba, igual a x cuadrado menos x más 2. Y se puede ver la relación, por ejemplo, cuando la x vale 3, en esta función la y vale 4, ¿sí? O por ejemplo, cuando la x vale 0, la y vale menos 2, ¿sí? Se puede ver esa relación. O por ejemplo también cuando la x vale menos 1, la y vale 0, ¿sí? Eso es importante entonces poder ubicarse en el plano cartesiano. ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve esto? Simplemente para representar la función, ¿sí? Acá está la forma simbólica y acá está la forma gráfica, ¿sí? La gracia de la forma gráfica también es que podemos tener información que de repente no es tan visible en la forma simbólica o escrita con letras. Bien, chicos, ya pasamos la primera y segunda parte de esta clase. Ahora vamos a la tercera, que son algunos ejemplos de funciones conocidas, ¿sí? Entonces, yo creo que la función más conocida y la que probablemente ustedes más han visto hasta ahora es la función lineal, ¿sí? Que es una función representada por la ecuación y es igual a mx más n, en donde m y n son números fijos que pueden cambiar entre una función y otra, pero dado una misma función son fijos, y m representa la pendiente y n el coeficiente de posición, ¿sí? Y gráficamente se representa por una recta, por eso se le llama función lineal, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta es una función lineal. Donde nuevamente siempre recordamos que en el eje horizontal está la x y en el eje vertical está la y.
Entonces ahora un ejemplo como más cotidiano, por ejemplo, ir a comprar pan, cuando uno compra lo que va a pagar, el costo de comprar pan se representa por una función lineal, lo que uno va a pagar por el pan. ¿Cómo es esto? Es de esta forma, por ejemplo. Si yo no llevo nada de pan, bueno, no pago nada, ¿no es cierto? Si llevo 1 kilo de pan, eso está más o menos hoy en día como a 1.300, ¿no es cierto? Si llevo 2 kilos, bueno, está a 2.600 más o menos. Si llevo 1,5 kilos, bueno, estará entre la mitad de 1.300 y 2.600. Esta línea me va diciendo cuánto cuesta la cantidad de pan que yo me voy a llevar. Entonces, en este caso, la X va a representar los gramos de pan que yo me voy a llevar y el costo de dicha cantidad. Entonces, 1.000 gramos, que es 1 kilo, me va a costar 1.300 pesos. Eso es simplemente lo que nos relaciona a esta función lineal, ¿sí? Y tiene la fórmula de Y es igual a 1.300 más X. Aquí me gustaría destacar lo importante que quiero que se lleven de qué es esta función lineal. Si se fijan, es una suma reiterada, porque si yo llevo 1 kilo, son 1.300. Ahora si yo llevo otro kilo más, serían 1.300 más, ¿no es cierto? Serían 2.600 ahora. Entonces es como una suma reiterada. Yo estoy sumando muchas veces. Entonces, yo avanzo acá, sumo un poquito acá. Si yo avanzo otro poco acá, bueno, sumo un poquito en las Y también. Voy sumando cada vez que avanzo en las X, sumo en las Y, ¿sí? Y bueno, ¿y la función lineal siempre va creciendo? La respuesta es no siempre. También existen funciones lineales que son decrecientes, ¿sí? Y por ejemplo, otro ejemplo para entenderlo es lo que me queda para llegar a Iquique. Imagínate usted está en Pica y va de vuelta a Iquique, ¿sí? Se va hacia Iquique. Entonces, cuando usted parte, le quedan 120 kilómetros, ¿no es cierto? Porque esa es más o menos la distancia que hay entre carretera, entre Pica e Iquique. Entonces, si usted avanza 20 kilómetros, ¿cuánto le van a quedar? Bueno, 20 kilómetros menos, ¿no es cierto? Y ahora van a quedar solo 100. Si avanzo otros 20, ahora van a quedar 80 nomás. Si avanzo otros 20, van a quedar 60 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, la X correspondería a los kilómetros que se han avanzado y la Y a los kilómetros que quedan por recorrer, ¿sí? Entonces, si se fijan, esta va decreciendo. O sea, a medida que yo aumento los kilómetros que yo he avanzado, es menos lo que me queda para llegar a Iquique, ¿sí? En este caso, esta función está determinada por esta función y es igual a 120 menos X. Y me gustaría anotar también en este caso que es importante, que quiero que se lleven de este ejemplo, de esta función lineal decreciente, es que es una resta reiterada, ¿no es cierto? Entonces, si yo avancé 20, bueno, le resté 20 a lo que me queda. Si avancé otros 20 más, le resto otros 20 más a lo que me queda, y así sucesivamente. Entonces, la función lineal creciente es una suma reiterada y la función lineal decreciente es una resta reiterada. Me gustaría que se lleven esos conceptos bien claros. Es importante tener eso claro para poder después hacer una analogía, como una similitud con la función exponencial, que es la que vamos a ver ahora, ¿sí? Pero antes de decirle exactamente qué es la función exponencial, me gustaría ponerlos en un caso que quizá lo van a entender de mejor manera. Entonces, imaginemos que usted encuentra un meme que es muy bueno y se lo comparte a 2 amigos, ¿sí? Entonces se lo comparte hace 1 hora y se lo comparte a 2 amigos. Después, pasada 1 hora de que se las compartió a los amigos, cada uno de esos amigos se lo comparte a 2 amigos más. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, a cada persona que le llega el meme, espera 1 hora y se lo manda a 2 amigos. Y así sucesivamente. Entonces la pregunta es, ¿cómo será la evolución de la cantidad de personas que reciben ese meme? Bueno, podemos ver, por ejemplo, que acá usted primero se lo envió a 2 amigos, ¿no es cierto? Y después, entonces, usted primero era una persona nomás que recibió el meme. Y después, pasada 1 hora, la recibieron 2. Ahora, cada uno de ellos se la mandó a 2 amigos más, ¿no es cierto? Y ahora son 4. Si se fijan, aumentó, ¿no es cierto? Y ahora, después, a la siguiente hora, cada uno de estos 4 se lo va a enviar a 2 más. Por lo tanto, van a ser 8, ¿sí? Entonces, si se fija, acá no estamos sumando constantemente. Lo que estamos haciendo estamos multiplicando, ¿no es cierto? Porque de 1 pasó al doble, a 2. De 2 pasó al doble, que es 4. De 4 pasó al doble, que es 8, ¿sí? A cada hora. Bueno, este fenómeno que está pasando, ¿qué es lo que está sucediendo en este caso? Como lo dije recién, es una multiplicación reiterada, ¿no es cierto? Estamos multiplicando muchas veces un número que venía. Entonces lo multiplicamos. Ese resultado después lo volvemos a multiplicar. Ese resultado lo volvemos a multiplicar. Una multiplicación reiterada, ¿sí? Bueno, y en el caso particular del ejemplo, lo estábamos multiplicando por 2, ¿no es cierto? Que era la cantidad de gente que recibía el meme a cada hora. Bueno, a este fenómeno se le denomina función exponencial, ¿sí? Entonces, ¿qué es la función exponencial? Es una función que obedece la siguiente fórmula, y es igual a por b elevado a x, y representa una multiplicación reiterada. Así como la función era una suma reiterada, yo voy sumando, tenía un número, le sumaba, después a ese número le volvía a sumar, y así sucesivamente.
en la función exponencial es una multiplicación reiterada, ¿sí? Y importante, que cómo yo puedo diferenciar una función de cuando es lineal a cuando es una función exponencial. Bueno, toda función exponencial tiene la variable x en el exponente de una potencia, ¿sí? Si por ejemplo la x estuviera acá abajo, entonces no sería una función exponencial. Necesariamente tiene que estar arriba, ¿sí? Tiene que estar en un exponente. Esa es la clave para diferenciar una función exponencial, ¿sí? Entonces, vamos a probar esta fórmula en nuestro ejemplo, ¿sí? Es importante notar que en nuestro ejemplo va a ser la A la vamos a reemplazar por un 1 y la B por el 2. Ya voy a explicar por qué se reemplaza de esa forma. Porque siempre, bueno, la X va a representar nuestra variable que va cambiando, en este caso el tiempo que va pasando, medido en horas. Bueno, el Y va a ser la relación que tiene, o sea, la variable que está relacionada con la X, ¿no es cierto? En este caso estamos relacionando el tiempo con la cantidad de personas que recibía el meme. Por lo tanto, iba a representar las personas que reciben el meme transcurrido el tiempo X, ¿no es cierto? Es la cantidad de horas. Y bueno, A siempre va a representar el valor inicial. En este caso era una sola persona la que tenía el meme, usted. Y B representa el factor multiplicador. O sea, cuántas personas, por cuánto se está multiplicando. Si pueden recordar bien, cada persona se lo compartía a 2 más. Entonces está duplicando la cantidad de personas que se veía a cada hora, ¿sí? Entonces, teniendo eso en cuenta, podemos aplicar la fórmula para ver que concuerda con el diagrama que habíamos hecho en un principio, ¿no es cierto? En el principio, cuando usted había recibido recién el meme, bueno, habían pasado 0 horas, ¿no es cierto? Por lo tanto, la X que representaba el tiempo, la cantidad de horas, era 0. Entonces, si reemplazamos en esta fórmula, sería 1 por 2 elevado a 0. 2 elevado a 0, como cualquier potencia elevado a 0, es 1. Entonces sería 1 por 1, una persona. Concuerda con lo que estábamos dicho acá, ¿no es cierto? A las 0 horas solo una persona la tenía. Pero después, cuando ya pasaba 1 hora, usted se lo enviaba a 2 amigos. A ver, si lo reemplazamos en esta fórmula, sería 1 por 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 es 2, ¿no es cierto? Entonces 1 por 2, 2. Son 2 personas las que recibieron ahora los memes. Va concordando, ¿no es cierto? Cuando han pasado 2 horas, bueno, entonces el X en nuestro tiempo ahora va a ser 2. Entonces sería 1 por 2 elevado a 2. Eso es lo mismo que 1 por 4, ¿no es cierto? 2 elevado a 2 es lo mismo que 4. Y 1 por 4 es 4. Sigue coincidiendo, ¿sí? Y cuando han pasado 3 horas, bueno, significa que es 1 por 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 es 8, ¿no es cierto? 1 por 8, 8. Hay 8 personas. Entonces, si se fijan, esto lo hago para demostrar que efectivamente así se puede expresar una función exponencial y que esta expresión que habíamos visto antes, que era y es igual a por b elevado a x, representa este fenómeno de función exponencial, ¿sí? Entonces me gustaría también mostrarles la gráfica de la función exponencial. En este caso ya no es una recta, sino que es una curva que va subiendo cada vez de manera más empinada. Si se fijan acá, cuando habían pasado 0 horas, solo una persona tenía el meme, que era usted. Después, cuando había pasado 1 hora, ya eran 2, porque se lo había enviado 2 amigos. Después, cuando habían pasado 2 horas, 4 personas lo recibieron. Cuando pasaron 3 horas, 8, y así sucesivamente. Cuando 4 van a ser 16, y cada vez va a ir creciendo más y más y más, ¿sí? Entonces, recordar que la función exponencial tiene esta forma. Y es igual a por b elevado a x, en donde a es el valor inicial con el que parte, en este caso era 1, porque era solo usted el que partía con el meme, y b era el factor amplificador, por cuánto lo estábamos multiplicando, que en este ejemplo también era 2, ¿no es cierto? A cada hora se multiplicaba por 2 la cantidad de personas que recibían este meme, ¿sí? Y termina, obviamente, x es nuestra variable de entrada, ¿no es cierto? Lo que estábamos variando, que en este caso era el tiempo en horas, y y es nuestra variable relacionada que dependía de la x, que en este caso era el tiempo. Entonces, y en este caso era la cantidad de personas que recibían el meme a una determinada hora, a una hora x, ¿sí? Entonces ahora nos podemos preguntar de nuevo, ¿y la función exponencial siempre crece? La respuesta en este caso también es no, ¿sí? Existen las funciones exponenciales que decrecen constantemente, ¿sí? Y en este caso, en vez de multiplicar reiteradamente, lo que vamos a hacer es que se divide reiteradamente por un mismo valor, ¿sí? Voy a tocar este tema de forma más somera, de forma más superficial, porque en la próxima clase vamos a andar un poco más. Pero, por ejemplo, ¿qué puede ser? Y aquí se me ocurrió un ejemplo bien simple, pero es que cuando, por ejemplo, usted va a sacar torta a su refrigerador. Imagínese, están en tu cumpleaños y hay una torta, y se han dado cuenta que uno como que nunca quiere comerse toda la torta, siempre quiere dejar un poco para no ser el que se comió toda la torta. Entonces uno va, por ejemplo, y saca la mitad primero. Entonces queda la pura mitad. Después va otra persona y saca la mitad de lo que quedaba, que es la mitad de la mitad, y queda un cuarto.
Y después va otra persona y saca la mitad de la mitad de la mitad, o sea, la mitad de un cuarto, un octavo, y cada vez va quedando menos, ¿no es cierto? Cada vez van sacando la mitad de lo que había antes. Entonces, en el fondo, ¿qué estamos haciendo? En vez de multiplicar constantemente por un mismo valor, estamos dividiendo constantemente por un mismo valor. Entonces va a ir disminuyendo constantemente, pero en la razón de una división, ya no va a ser una resta, ¿sí? Y me gustaría recordar que dividir es lo mismo que multiplicar por una fracción. Y ya vamos a ver por qué es importante recordar esto, ¿sí? Pero primero quiero recordárselo. Entonces, por ejemplo, dividir algo en 2 es lo mismo que multiplicarlo por un medio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si 8 lo dividimos en 2, eso es 4, ¿no es cierto? Ahora, si 8 lo multiplicamos por un medio, nos va a dar lo mismo, fíjense. Pasamos el 8 a fracción, eso es 8 dividido 1 multiplicado por un medio. Multiplicamos arriba con arriba, abajo con abajo. 8 por 1, 8. 1 por 2, 2. 8 dividido 2, 4. Es lo mismo. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque si recordamos y entendemos que en el fondo una división también la podemos escribir como multiplicación, entonces podemos seguir ocupando esta misma fórmula, ¿sí? La ecuación de la función exponencial decreciente queda igual que la creciente. Ahora, ¿cuál es la única diferencia? Que ahora el b, en vez de ser un número, va a ser, o sea, un número entero, va a ser una fracción en este caso, ¿sí? Y de esa forma entonces se puede hacer una función exponencial que sea decreciente. Y no se preocupen, chicos, porque igual vamos a profundizar en estos conceptos, en lo que es el crecimiento y el decrecimiento exponencial en la siguiente clase. Pero me interesaba que se quedaran con el concepto de que puede haber un crecimiento exponencial y también un decrecimiento. No necesariamente la función exponencial es creciente, también puede ser decreciente. Y bueno, me gustaría mostrarles un caso de función exponencial de la vida real. Bueno, y que más contingente que el contagio del coronavirus, ¿sí? Como pueden ver, acá estos son estadísticas reales de los primeros contagios, de los primeros días en Chile, y se puede ver que al principio era muy poquita la gente que se iba contagiando y cada vez día a día se contagiaban más y más y más. Y no solo se iban contagiando más personas, sino que cada día se contagiaban más personas respecto a las que se habían contagiado el día anterior, ¿sí? Y esto obedecía a un crecimiento exponencial, ¿sí? Entonces por eso fue súper importante tomar medidas como de cuarentena, de usar mascarilla, etcétera, porque de esa forma se pudo aplanar la curva. No sé si han escuchado este concepto de repente en las noticias, quizá alguno haya escuchado que se buscaba aplanar la curva. Bueno, esta era la curva que se quería aplanar. Querían que se dejara de ser un crecimiento exponencial que va creciendo cada vez más, 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 y querían convertirlo en algo más lineal, ¿no es cierto? En algo que vaya creciendo, pero de manera constante y no tan explosivamente, tan rápido, ¿sí? Así que ese, para que vean que es súper contingente el tema de la función exponencial. Bueno, también el crecimiento de bacterias se modela con la función exponencial y otras cosas, pero elegí este ejemplo porque creo que es el más contingente. Y por último, me gustaría mostrarles un par de ejemplos respecto de cómo se puede trabajar con esta función, ¿sí? Y los primeros ejemplos que vamos a ver es identificar las funciones que son exponenciales, ¿sí? Entonces, tenemos que recordar que las funciones exponenciales son las que tienen nuestra variable, nuestra x, en el exponente. Por lo tanto, acá, la primera sería 4 por x. El x no está en el exponente de ninguna, por lo tanto, esa no es función exponencial. Acá es 6 elevado a menos x, ¿sí? Ya sea positivo o negativo, si está en el exponente, sí es una función exponencial. Acá es 1 octavo elevado a x. Mira, si se fijan, acá la base es una fracción, por lo tanto esta sería una función exponencial decreciente, ¿sí? Pero sí, es función exponencial. Acá tenemos x elevado a menos 5. Acá hay un exponente, pero nuestra x no está en el exponente, está en la base. Por lo tanto, esta no es una función exponencial. Nuevamente acá tenemos 1 partido x. Aquí el x está en la base, ¿no es cierto? En el denominador de la base, pero no en el exponente. Como no está en el exponente, bueno, tampoco es función exponencial. Y esta última, la f, es 3 elevado a 2 menos x. Nuevamente la x está en el exponente, por lo tanto es una función exponencial. Y el último ejemplo que me gustaría ver con ustedes es el siguiente. Dice que suponga que de un día para otro se quitaran todas las medidas de confinamiento y de prevención que existen hoy en día. Usar mascarilla, sacar los permisos, por ejemplo, en la comuna en cuarentena, etcétera, ¿sí? Imagínense que volver al colegio, todo así como si no hubiera pandemia, ¿sí? Imagina además que en Pica hay solo 2 contagiados. De alguna forma logran sacarlos a todos los que están contagiados y solo quedan 2 contagiados. Pero cuando bajan las medidas, cada una de esas 2 personas contagia a 3 personas más por día. Y los nuevos contagiados contagian a 3 personas más por día. Y así,
¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cuánto tardaría en estar toda la comuna contagiada? Bueno, y aquí dice que considere que en la comuna de Pica hay 9.200 habitantes. Entonces, aquí hay dos formas de hacerlo. Primero lo voy a mostrar como con un diagrama más de caja, así como con una tabla, y después lo voy a mostrar con la fórmula de la función exponencial. Entonces, en el día 0, apenas se levanta la cuarentena, solo habían 2 contagiados, ¿no es cierto? Pero al día siguiente cada uno contagia a 3 más. Entonces, cada uno de los 2 contagia a 3, entonces multiplicamos por 3, nos va a dar 6. Al segundo día multiplicamos por 3 de nuevo, ya van a haber 18 contagiados. Al tercer día hay 54, nuevamente por 3. Cada uno de estos casilleros estamos multiplicando por 3. Al cuarto día 162, al quinto día 486, al sexto día 1458, al séptimo 4376. Y ya al octavo día, un poquito pasado una semana, ya estaría toda la comuna contagiada de coronavirus en este caso, ¿sí? Visto desde como por la fórmula. Bueno, recuerden que la fórmula de la función exponencial es y igual a por b elevado a x, en donde a era la cantidad inicial y b el factor de multiplicación. Entonces, en este caso, ¿cuántos partían? Eran 2 contagiados, ¿no es cierto? ¿Y cuántos se contagiaban por día? Bueno, eran 3. Se multiplicaba por 3 cada vez. Por lo tanto, la base de nuestra función exponencial, este b, es 3, ¿sí? Y bueno, obviamente x serían los días transcurridos desde el desconfinamiento, ¿sí? Entonces, en este caso, en el día 7 sería y igual a 2 por 3 elevado a 7, ¿no es cierto? Porque reemplazamos la x por el 7, porque estaríamos en el día 7. Bueno, 3 elevado a 7, esto lo pueden hacer con calculadora, no es necesario que lo calculen a mano. 3 elevado a 7 es 2187, multiplicado por 2 nos da 4376, lo mismo que está acá. O sea que al día 7 todavía no superamos, todavía no contagiamos a toda la comuna. Pero ya el día 8 sería 2 por 3 elevado a 8. 3 elevado a 8 es 6561, multiplicado por 2 nos da 13.122. Entonces podemos decir que ya el día 8 ya se contagió en la comuna entera. Entonces, para que vean lo rápido que puede ser el crecimiento exponencial. Y esto también explica por qué están las medidas tan restrictivas muchas veces respecto de la pandemia que estamos viviendo. Lo hago un poco también, me gustó poner este ejemplo para enfatizar eso, la importancia de, en la medida de lo posible, quedarse en la casa, no juntarse con gente si uno lo puede evitar, porque realmente esto puede crecer muy muy rápido. Y bueno, chicos, lo último, decirles ejercicios propuestos. A partir de mañana va a haber una guía en aula digital. Ustedes ya se manejan en eso. Simplemente recordarles que en este caso la guía también va a ser parte de la nota, va a ser un 25%, por lo tanto es de carácter obligatoria. Recuerden que entran con su root sin punto ni guión, es decir, los 9 dígitos nomás, y la fecha de nacimiento, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año. Y bueno, cualquier inconveniente que tengan, por supuesto pueden contactarme en mi WhatsApp o por correo, como prefieran, para poder ayudarlo y solucionarlo. Finalmente, las conclusiones. ¿Qué podemos concluir entonces de esta clase? ¿Con qué quiero que se vayan? Es, bueno, primero refrescar que las funciones en general sirven para relacionar dos variables, ¿sí? Eso es lo principal. Bueno, que la función lineal representa una suma o resta constante, ¿no es cierto? Cuando era creciente era una suma constante, cuando es decreciente una resta constante o reiterada, ¿sí? La función exponencial, por otro lado, representa una multiplicación o división también reiterada, ¿sí? Constante. Y bueno, la fórmula de la función exponencial es y es igual a por b elevado a x. Entonces, de destacar que para una función exponencial, nuestra variable independiente, la x, siempre tiene que estar en el exponente. Y que para que sea una función exponencial decreciente, b tiene que ser una fracción, ¿sí? Una fracción menor que 1, de hecho. Bien, chicos, con eso damos por terminada esta clase. Espero que les haya sido útil y nos vemos el viernes para la interacción. Chao, que estén bien.